Bienvenido a Noticias en Foco. La única cápsula que desmenuza la noticia más relevante del momento desde todos los ángulos. No olvides darle like y suscribirte. Hola. Hoy vamos a darle una vuelta a un asunto, bastante peliagudo que sale de las fuentes que hemos estado mirando. Hablamos de la corrupción en México y cómo podría estar afectando a leyes importantes, sobre todo en sectores económicos clave. Nos vamos a centrar mucho en los datos, en las fechas, las consecuencias que se ven y, ¿qué se puede esperar, no? Las expectativas. A ver, el punto de partida yo creo que es el famoso caso Lozoya. Se habla de filtraciones, de supuestos sobornos de Odebrecht, la constructora, que habrían pasado por Emilio Lozoya, que era director de Pemex. Ajá. Y que eso podría haber influido en legisladores para aprobar la reforma energética y otras leyes del Pacto por México. Eso nos sitúa, si no recuerdo mal, en la legislatura 2012-2015, ¿verdad? Exacto. Esas son las fechas clave. Y además, un dato reciente. La detención de otro exdirector de Pemex, Carlos Treviño, también por lo de Odebrecht. Sí, también vinculado. Y claro, aquí salta la pregunta del millón, ¿no? Si una ley se aprueba bajo sospecha de corrupción, pierde legitimidad democrática, ¿se tiene que obedecer igual? A ver. Pues sí, es una pregunta fundamental, la verdad. Toca de lleno lo que algunos llaman, como Ferrajoli, la crisis de legalidad. O sea, cuando parece que intereses económicos privados se meten en cómo se hacen las leyes, pues claro, surge la duda sobre si son legítimas, si son para todos. Las fuentes que manejamos sugieren que esto podría ser un patrón en lo que llaman AETP, las actividades económicas de trascendencia pública. AETP. Sí, básicamente sectores donde empresas privadas gestionan bienes o áreas que son estratégicas para el Estado. Piensa en energía, telecomunicaciones, la banca. Entendido. O sea, la maquinaria legal formalmente funciona, pero digamos que el motor podría estar influenciado por intereses que no son los generales. Y en México, legalmente, ¿cómo se ve esto? ¿Son válidas esas leyes entonces? A ver, formalmente la respuesta es que sí. El sistema jurídico mexicano es claro. Una ley es vigente y obligatoria mientras no se reforme o la invalide el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte. Si hubo corrupción o no en su aprobación, eso, legalmente, no la anula de forma automática. La legitimidad formal reside en que se siguió el proceso legislativo y se respeta la Constitución. Vale. Esa es la teoría, el marco formal. Pero intuyo que las fuentes apuntan a que las consecuencias prácticas de esta sombra de duda son importantes, ¿verdad? Exacto, van más allá de la validez en papel. Los textos que hemos analizado insisten en que la opacidad, la falta de transparencia en estos sectores clave ha tenido consecuencias serias. Fíjate, por ejemplo, en la industria petrolera. Pemex, la reforma energética de 2013, el caso de Odebrecht, o si miramos más atrás a la privatización bancaria de los años 90. Eso acabó en el rescate del Fobaproa, que tuvo un coste económico y social enorme. El famoso Fobaproa, sí. Pues esa opacidad, según indican los datos, hay una gráfica de 2017 que citan las fuentes, que es muy reveladora, ha facilitado que la riqueza se concentre mucho. Concentración de riqueza, claro. Y también la formación de monopolios u oligopolios. Dan el ejemplo de Televisa en radiodifusión. Y todo esto pues tiene un coste social alto, agrava la desigualdad y alimenta la percepción de impunidad, de que ciertas cosas no tienen consecuencias. Entendido. Datos claros. Concentración, oligopolios, desigualdad, consecuencias muy tangibles. Y con este panorama, ¿qué podemos esperar? Porque el caso Lozoya sigue abierto, ¿no? Las expectativas deben ser complejas. Pues sí, son expectativas, digamos, en varios niveles. Por un lado está el nivel individual, los procesos judiciales como el de Lozoya, que deben determinar culpabilidades. Y por otro, a nivel de sistema, pues existe la vía del control constitucional, que la Suprema Corte revise estas normas si se plantea formalmente. Las fuentes también hablan de la necesidad de reformas legales, más transparencia específica para estas AETP, reforzar instituciones como el INAI, el de transparencia, o el Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA. El SNA, sí. Y es un pero importante que señalan las fuentes, alertan sobre las limitaciones actuales de estos sistemas, que si falta de autonomía real, que si a veces hay demasiada regulación, que los hace poco prácticos. Ya, entiendo. O sea que las herramientas están,
o se intentan crear, pero quizás no tienen la fuerza o la independencia necesaria todavía. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un marco legal que formalmente es válido, pero cuya legitimidad democrática está como mínimo cuestionada por sospechas serias de corrupción. Y al mismo tiempo, los sistemas anticorrupción que existen parece que no terminan de ser efectivos para atajar el problema de fondo en estos sectores económicos tan estratégicos. Precisamente, esa es la tensión clave entre la legalidad formal, lo que dice la ley, y la legitimidad sustantiva, si esa ley responde de verdad al interés general y es justa. Y los datos y fechas que hemos ido mencionando, 2012 a 2015 para la reforma energética, los 90 para la banca, los nombres como Lozoya, Odebrecht, Fobaproa, no son solo ejemplos. Ilustran perfectamente las consecuencias, esa crisis de legalidad de la que hablábamos, la desigualdad, y definen las expectativas, resoluciones judiciales pendientes, posibles revisiones constitucionales y, sobre todo, la urgencia de que las reformas anticorrupción sean efectivas de verdad, que no se queden en el papel. Y nos queda flotando una reflexión final que parece surgir de las fuentes, ¿no? ¿Son suficientes los mecanismos actuales de transparencia y anticorrupción en México, como la SNA, para combatir esta corrupción que parece más estructural, más ligada a estas AETP? ¿O existe el riesgo de que se queden en un nivel más formal, persiguiendo casos individuales sin tocar realmente el problema de fondo, que es esa concentración de poder económico y político que al parecer facilita todo esto? Una pregunta complicada. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.